de Juan Edinson y Seminario Filipil Javier, tenemos a cargo el trabajo denominado La influencia de Aristóteles en la organización del Estado. Como sabemos, Aristóteles, uno de los grandes filósofos griegos, vivió durante el siglo IV a.C., tuvo una serie de documentos que quedaron en la historia, ¿no?, que muchos autores han escrito sobre lo que él en su momento propuso. En este tema del Estado y su organización, su importancia se manifiesta tanto a nivel del lenguaje como en la estructura del mismo Estado, donde la mayor relevancia la tiene la tripartición de poderes, que son ligeros cambios y que es la base común de la organización de las sociedades políticas contemporáneas. El presente trabajo tiene como objetivo general identificar la influencia de Aristóteles en la organización del Estado moderno, por lo que estamos haciendo un breve recorrido por su experiencia, su relación con la política práctica de su tiempo y la trascendencia de sus políticas. La conclusión más importante es que la actual forma de organización del Estado fue formulada por primera vez por Aristóteles hace más de 2000 años, y desde entonces los cambios que se han propuesto y practicado no han afectado las ideas originales del autor que estamos estudiando. Su método de análisis partía de los hechos concretos para elaborar las ideas generales, de lo que llevó a estudiar la organización política de las antiguas polis griegas y sus constituciones. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Uno de los resultados es la necesidad de que dentro de la sociedad política el poder debe distribuirse entre diferentes sujetos, lo que permitía asegurar la libertad de los ciudadanos y evitar la concentración excesiva del poder en manos de los hombres. Uno de sus más importantes aportes es la idea del sometimiento a las leyes y no a los hombres, origen del actual Estado de Derecho, donde rige como principio el imperio de la ley. Lo que se pretende en este trabajo, como objetivos específicos, es sistematizar las ideas de Aristóteles en cuanto a la organización del Estado, usando fuentes bibliográficas que en su momento, en esta lectura, son fidedignas y que nosotros hemos considerado resumirlas en el presente trabajo. Otro de los objetivos es describir los presupuestos asumidos por Aristóteles en su doctrina de la organización del Estado. Caracterizar la forma de organizar el Estado según el mismo autor y realizar una comparación entre los poderes del Estado sistematizados por Aristóteles y los poderes del Estado en la actualidad. A continuación, la segunda parte la va a tener a cargo mi compañero Wilber, a quien doy pase en este momento. Bien, gracias por el pase, Harry. Siguiente diapositiva, Javier. Un suceso principal que tuvo Aristóteles para lo que es la influencia de su filosofía en lo que es los poderes del Estado se retorna a cuando era preceptor de Alejandro Magno, es decir, que era, digamos, como que su maestro. Por diversos motivos les enseñaba ciertos cursos o ciertas tareas a Alejandro Magno por encargo de su abuelo, que era el rey Filipo, y debido a esto tenía que tener una formación, digamos, de élite, y es por esto que el rey Filipo, al ser, digamos, amigo de Aristóteles, decidió que él sea su mentor, digamos, de cierta forma. Este hecho es importante debido a que a Aristóteles le permitió, digamos, influir, apreciar de manera directa lo que es la práctica de la política en esta época y sugerir diversos división de poderes del Estado y lo que es una sujeción a las leyes como una única forma para poner los límites al poder y asegurar el bien común, que es lo que Aristóteles, predicaba o filosofaba en ese entonces. Siguiente diapositiva, Javier.
No, te pasó. Lo anterior. Ahí está. Ya. Aristóteles él atribuía que la ley le atribuía ciertas características, los cuales que son comunes, como la generalidad y lo que es su carácter coactivo. Él defendía la idea de que solo mediante la ley es posible alcanzar el bien común, y el fin último de una ley o de aplicarla a esta ley es la sociedad política. La primera, digamos, análisis o la primera consistencia o clasificación que hace Aristóteles respecto a lo que son el poder político viene a ser cuando los clasifica en regímenes políticos, los cuales él divide en dos tipos: los regímenes rectos y los regímenes desviados. Lo que distingue a los rectos de los regímenes desviados es el interés. O sea, hay una variable ahí pequeña que, al incluirla al régimen recto, lo convierte en un régimen desviado, lo cual esta variable es el interés, es decir, el interés propio que tiene el gobernante, o dependiendo del tipo de gobierno que se esté a cargo. Él dividió los regímenes rectos en tres tipos: lo que es la monarquía, lo cual se refiere a que el gobierno de uno que mira el interés común; la aristocracia, que es el gobierno de unos pocos, pero para Platón era el gobierno de los mejores; y la república, que es el gobierno de muchos. Para apreciar aquí cómo se ve en este gráfico, como vemos, los regímenes rectos están al lado izquierdo, y los regímenes desviados están al lado derecho, cuando es el interés social. Cuando se aprecia el interés, cuando se agrega lo que es esta variable de interés o beneficio personal, se convierte la monarquía se convierte en una tiranía, que es una desviación de la monarquía, al igual que la aristocracia, que la convierte en oligarquía. Además de la república, que se convierte en una democracia. Todos estos conceptos son aplicables hoy en día en la realidad, a excepción de lo que es la democracia, que cambió con el pasar del tiempo, y es un concepto hoy muy diferente, que no es una desviación tanto de la república. Le doy paso a mi compañero Yarni para que continúe. Buenas tardes con todos. Siguiendo con la exposición, vamos a pasar a la discusión, ¿no? La organización del Estado, los tres poderes, según Aristóteles. Las leyes deben servir para poner límites al poder, ¿no? Y en consecuencia los ciudadanos estarían sometidos al poder de las leyes, y más no de los hombres. Por su propia naturaleza no son constantes en sucesión. Pueden ceder ante diversos factores, ¿no? Como las tentaciones, las ansias de poder, las pasiones o los instintos. La respuesta a este tema es una de las innovaciones más importantes de la obra de Aristóteles. Se trata de la tripartición de poderes, cuya explicación original consta en la obra que venimos comentando, ¿no? Es decir, en la política. Este estudio comparado es evidente cuando afirman que en todas las constituciones hay tres elementos, ¿no? Sobre los cuales se debe meditar el buen legislador acerca de lo conveniente para cada régimen. Esos elementos serían los que deliberan sobre los asuntos de la comunidad. La segunda son las magistraturas, y la tercera, la administración de la justicia. Esta clasificación se conoce como la tripartición o división de poderes, que serían el legislativo, el ejecutivo y el judicial, como actualmente se les conoce, ¿no? En la política de Aristóteles se respondía a otra denominación, aunque se ha mantenido en esencia la función de cada una de ellas, ¿no? De esta manera, al poder deliberativo correspondía a los asuntos que hoy son propios del poder legislativo. Con respecto al poder que se denominaba magistraturas, es conocido hoy como el poder ejecutivo. Y el tercer elemento, como nos dice Aristóteles, o el tercero de los poderes del Estado en el lenguaje
político de ahora, moderno, corresponde a los tribunales y actualmente se le denomina el Poder Judicial. La siguiente diapositiva, por favor. La separación de poderes en Montesquieu. John Locke es quien retomó la teoría de la tripartición de poderes. Sin embargo, el desarrollo sistemático y de alguna manera definitivo de la teoría de los tres poderes es obra de un autor historicista francés conocido como Montesquieu y cuyo nombre era Charles Louis de Secondat. Él fue quien dio forma definitiva a la separación de poderes en su obra del año 1748 llamado El espíritu de las leyes. En el capítulo 7 de su obra, el autor presenta que hay en todos los estados tres especies de poder. Al primero se le denomina el poder legislativo, le corresponde hacer las leyes. El segundo, el poder ejecutivo, le corresponde hacer un paso a la guerra, enviar o recibir embajadores, velar por la seguridad y prevenir designaciones. Mientras que el tercero tiene como facultad castigar los crímenes o juzgar los delitos particulares. Siguiente diapositiva, por favor. Si cualquiera de los tres poderes se une con otro, sería la ruina de la sociedad política. Tal como afirma Montesquieu, cuando el poder legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados, no hay libertad, porque puede temerse que el monarca o el gobernante, el tirano o el dictador haga leyes tiránicas para ejecutarlas. De la misma manera, tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo o el ejecutivo. Además de asegurar la libertad de los ciudadanos, la separación de poderes también va a permitir el control mutuo entre ellos, porque al estar puestas sus atribuciones y competencias, ninguno va a permitir que otro practique la suya, ni las del otro. Es por esto que su adecuado funcionamiento va a depender mucho de que cada poder ejerza a cabalidad sus funciones, pero no las de ningún otro. Le doy pase a mi compañero para que siga con mi posición. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, a ver si me ayudas con la anterior diapositiva, por favor. Con respecto a la separación de poderes en la actualidad. Esta separación de poderes, según el artículo analizado, podemos evidenciar que no es reciente, ¿no? Porque data desde hace más de 2000 años con la idea planteada de Aristóteles y que hasta la actualidad se mantiene. Esta idea que buscaba o que tenía como prioridad de que haya distribución de justicia, que la justicia no se centralice en uno solo, sino que se dividan los poderes, por eso que existe la tripartición de poderes, y que ésta pueda ser fiscalizada. Actualmente, o acá en el Perú, como todos ya lo sabemos, tenemos los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo, judicial, pero estos tres actúan de acuerdo a la Constitución Política de nuestro Perú, que es la norma base de nuestro Estado. El poder ejecutivo, como es conforme a la democracia, se elige a través de elecciones populares a un presidente para que nos represente. Del mismo modo, el Congreso es elegido por el pueblo a votación popular. Y a comparación de otros países, nuestro Congreso no es bicameral. Asimismo, el poder judicial en el Perú se rige por su propia norma, ¿no? Cosa que no existe en otros países, ¿no? Porque tiene su propia norma, la ley orgánica, y que respeta ciertas jerarquías, ¿no? Tales como es la Corte Suprema, la Corte Superior y los juzgados. En cambio, en otros países es el Tribunal Supremo quien decide sobre todos los procesos. La siguiente, por favor. Si bien es cierto, en los últimos años se han considerado se ha podido
analizar que en el siglo XXI Cayetano proponía la creación de un cuarto poder llamado censor de reyes, de la misma forma Simón Bolívar, un cuarto poder llamado moral. Actualmente, o la mayoría de países, trabaja bajo los tres poderes ya indicados, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Aunque hay otros países, como es el caso de Ecuador, que ha incluido como un cuarto poder el poder electoral. Sin embargo, la mayoría de países se mantiene de acuerdo a lo planteado desde hace más de 2000 años con el planteamiento de Aristóteles, ¿no? Y su tripartición de poderes. Le doy paso a mi siguiente compañero. Javier del Café. Bueno, me toca la parte mía, son las conclusiones. Una de las primeras conclusiones podría decir que lo que define una forma de gobierno recta de otra desviada es el fin que persiguen los gobernantes. Entonces podríamos decir que el pensamiento político de Aristóteles ha sido fundamental en la organización del Estado moderno y su legado siendo relevante en la actualidad. Lo que define cada gobierno es cómo se maneja en cuanto a su sistema de trabajo o a cómo la impartición de la ética impuesta en sus trabajadores. Eso es lo que presume de lo que persiguen en lo que cómo se van a manejar en cuanto a su trabajo o en cuanto a sus intereses propios. Una segunda conclusión es una de las bases esenciales, podemos decir que una de las bases esenciales de la organización política es la existencia de leyes. La existencia de leyes nos permite tener una idea mejor en cuanto a cómo nos podemos manejar, a cómo nos podemos regir, ya que es deber de todo ciudadano cumplir con las leyes, ¿no? Y también tiene así como también tiene sus derechos. Esto nos permite esto es una de las bases esenciales de una organización política, ¿no? La existencia de leyes que pueden determinar una organización y también su funcionamiento y los poderes que deben tener cada uno, ¿no? Cada parte de este gobierno, ¿no? Sobre respecto al mundo, sobre nuestra sociedad. La tercera conclusión hemos apreciado entre nuestro grupo es para que esos poderes no sean excesivos, proponen la separación de poderes como forma idónea de organización del Estado. Para que esos poderes no sean excesivos, propone que los poderes como forma idónea de organización del Estado, lo que dio lugar a poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Eso se conoce hasta la actualidad, ¿no? El diversificar y el distribuir los tipos de poderes en cada sector nos permiten un mejor manejo, un mejor control, porque si bien tenemos la idea de que todos los poderes se trae una sola persona o un solo grupo, serían mal manejados de cierta forma, y eso no es la idea. La cuarta conclusión es la idea de separación de poderes. Fue puesta en práctica por primera vez en la Constitución norteamericana en el año de 1787. Esto hasta ahora, hasta la actualidad, se maneja igual, ¿no? Y le ha dado un buen funcionamiento, salvo en casos excepcionales como ha sido en Venezuela, ¿no? Ha sido ahí una ampliación, digamos, de lo que es la constitución básica de la estabilidad. Bueno, pero no ha tenido resultados positivos, como muchos de lo sabemos, pero igual se ha tratado de manejar como un inicio, si se fue dada esa constitución. Por último, para cerrar, la última conclusión que podemos ver tomado es que en los últimos tiempos se ha operado una distinción importante donde la idea de poderes del Estado se ha visto transformada en funciones del Estado en algunas constituciones recientes. O sea, nuestra referida, tomando como la referida ampliación, sin embargo no ha afectado en la esencia básica de
de las leyes que se tomaron, ¿no? De la decisión realizada por Aristóteles y sistematizada por Montesquieu, como lo dijo mi compañero anteriormente. Más bien, se ha demostrado que no siempre la existencia de varios poderes o varias funciones o varios sistemas de trabajo nos da garantía de un efectivo control entre ellos o de una mayor y mejor tutela de libertad de los ciudadanos. Esto nos hace ver que siempre el tema de un manejo, un cambio para bien, ¿no? Y de una mejora nos permite mejor un control del Estado, un mejor manejo y sobre todo llevar un gobierno mejor posible para el ciudadano, ¿no? Porque entonces debemos recordar que todo gobierno se debe al pueblo, se debe al ciudadano, y ese cambios que puedan haber no deben ser parte para bien de ellos, no para intereses propios. Bueno, creo que eso es con todo, con los compañeros en cuanto a nuestra exposición, y doy a Harry para que él cierre nuestra exposición de nuestro grupo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos ustedes y con esto concluimos nuestro trabajo respecto a la lectura que se nos encargó, la influencia de Aristóteles en la organización del Estado. Muchas gracias.